Bienvenidos a este nuevo video del seminario virtual de formación ministerial, la materia Teología del Pacto. Estamos ya en este quinto video. Vamos a desandar el Pacto de Gracia. Así es, vamos a comenzar, bienvenidos a todos, bendiciones. Vamos a comenzar donde hemos dejado el video anterior. Hemos visto el pacto de obra y hemos quedado en una conclusión desesperante para el hombre. ¿Por qué? Porque habíamos visto que Adán, el representante de todos los hombres, había caído, había pecado, fue destituido de la gracia de Dios, de su gloria, había perdido la capacidad para responder a Dios positivamente, quedó excluido de que sus méritos pudieran agradar a Dios para alcanzar esta promesa de vida eterna, de salvación que Dios había ofrecido al hombre por su propia voluntad, porque fue Él quien había determinado hacer un pacto con el hombre. Y hemos dicho que este pacto de obras, junto al pacto de gracia que vamos a ver hoy, es el plan eterno que Dios va llevando adelante en la historia de la redención de la humanidad. Entonces, para comenzar, vamos a desarrollar qué es este pacto de gracia, qué significa y por qué se llama así. Bien, el hombre, como dijimos, está en una situación caída, corrompido totalmente, incapaz ante Dios, no solamente que no puede agradar a Dios, sino que tampoco quiere. Exactamente. ¿Sí? No podemos Y no queremos. y no queremos, ¿no? Entonces es una situación desesperante porque Dios sigue demandando santidad y el castigo por el pecado sigue siendo la muerte y va a seguir siendo la muerte. El hombre no puede agradar a Dios y no podemos hacer nada para solucionar este problema. Bien, la gran noticia es que es cierto, nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí quiere hacer algo. Quiso hacer algo. Ha determinado hacer algo y lo ha determinado desde la eternidad hacer algo para nuestra salvación. Está todo contenido como lo fuimos diciendo, ¿no? El pacto de redención, el decreto eterno, el plan eterno. Bueno, este pacto de obras donde el hombre cae y entonces Dios inaugura este pacto de gracia donde lo que nosotros debemos entender que si va a haber salvación para el hombre, va a depender y tiene que depender total y absolutamente de Dios. Y debe ser por gracia, un favor inmerecido, porque nosotros lo que merecemos es el castigo. Nos hemos hecho acreedores al castigo. Así que si vamos a recibir la recompensa, ha de ser total y absolutamente por gracia de Dios, de principio a fin. Por eso, pacto de gracia, porque se sostiene solamente, únicamente, en la gracia de Dios. No es que tampoco, no es que el pacto de obras no fuera gracia porque Dios no le debe nada al hombre, pero dependía, o sea, pacto de obras porque dependía de una obra de Adán, pero acá toda la obra de salvación, toda la obra la va a hacer Dios. Así es tremendo e increíble cómo la palabra lo enseña y lo describe a esto. Vemos que automáticamente cuando Adán y Eva descubren su pecado delante de Dios, confiesan que habían fallado, habían desobedecido a Dios, Dios ya tenía previsto un plan de salvación, ¿sí? Y decimos bien, previsto, no es que Dios dijo, bueno, vamos a tener que hacerlo de otra manera, nos quemaron los papeles, este Adán nos falló, no descompaginó todo. No, Dios ya había previsto la caída del hombre. No fue el causante, no la provocó, no fue él quien decidió que el hombre pecara, sino que él previó un plan para salvarlo de su propia caída, pero como bien dijo Pastor, por pura y absoluta gracia de Dios. Así es, el hombre, es algo extraordinario que el hombre después de pecar, ¿no? Como ahí se cosió con hojas de higuera, un delantal para cubrir su desnudez, porque sus ojos fueron abiertos y vio su propia desnudez y tuvo vergüenza. Bueno, toda la indignidad, el miedo y la indignidad que trae el pecado, que son las primeras consecuencias. El miedo a Dios, la primera consecuencia, ¿no? El miedo a Dios, ¿eh? Y la propia vergüenza, la propia indignidad, ¿sí? Esa conciencia de la propia indignidad. Y que Dios no es que desconocía, no es que Dios no sabía que el hombre había pecado, y sin embargo muestra, desde la misma caída del hombre, muestra gracia y misericordia porque se acerca al hombre, sabiendo que el hombre había pecado.
conociendo que el hombre había pecado, Dios se acerca a Adán, ¿sí? Allí en el aire de la tarde, dice, se acerca a Adán y lo busca. El hombre se había escondido de Dios, es Dios quien busca al hombre. Nosotros, pecadores, siempre nos escondemos de Dios, siempre estamos escapando de Dios, siempre estamos dándole la espalda a Dios. Dios es el que busca al hombre. Y esto ya desde el mismo comienzo, allí en Génesis 3, ¿no? Ahí con la caída, después de la caída, ya esto es lo que se ve. Dios busca al hombre. Si va a haber salvación es por una obra de Dios, es porque Dios va a seguir insistiendo, va a seguir siendo ese Padre y ese Creador amoroso para con el hombre y lo va a buscar en su condición, en su situación y va a obrar con total y absoluta gracia para traerlo de nuevo hacia Él. Sin pasar por alto su santidad, sin pasar por alto su justicia, sino cumpliendo su justicia para satisfacer su santidad. Porque el pecado ha de ser castigado. No va a pasar nunca por alto el pecado. Así que allí tenemos a Adán, el hombre caído, incapaz, no quiere, no puede, y Dios acercándose con misericordia. Y tenemos ahí en Génesis 3:15 un hecho extraordinario para nosotros, porque allí en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, tenemos la primera mención del pacto de gracia, la formulación del pacto de gracia, el establecimiento del pacto de gracia. Allí está Dios prometiendo. ¿Qué le promete a Adán? Redención. ¿Sí? Ahí vemos cuando Adán pretendió cubrirse él mismo, se escondió de Dios, se justificó. Es otra consecuencia de la caída, ¿no? Justificamos el pecado, ¿no? Cuando Dios lo confronta y le pide cuentas a Adán, porque Dios siempre pide cuentas al hombre, nos pide cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? No, lo que es la mujer le echó la culpa a la mujer, pero en definitiva, la mujer, pero que vos me diste. En definitiva, nosotros siempre justificamos el pecado de la misma manera. Le echamos la culpa a alguien, pero en definitiva pensamos que Dios tiene la culpa porque nos hizo de esa manera, porque nos hizo así. El hombre se justifica. La mujer había hecho alianza con Satanás. O sea, cuando vemos el pecado, la caída del hombre, vemos cómo la mujer y Satanás hicieron una alianza. La mujer luego le propone a Adán, ¿no?, tomar del fruto, comer del fruto como ella había comido, y él obedece la voz de su mujer, y entonces ahí se consuma esa caída de toda la humanidad, de nuestros primeros padres. Y Dios viene y hace cosas, cuando uno las ve y las medita y las entiende allí en la Escritura, es extraordinario. Dios le da una promesa de redención, pero también no solamente ha de consumar el castigo, ¿sí? O sea, ciertamente morirás, y ciertamente el hombre murió porque se introdujo la muerte, ya el poder de la muerte comenzó a obrar en la naturaleza humana a partir de la caída, pero Dios le promete redención, promete que de la simiente de la mujer ha de venir la salvación, pero que va a venir salvación. Le está prometiendo salvación a Adán. Hasta ese momento estaba condenado, totalmente condenado, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Totalmente desolado, sin ningún tipo de capacidad para agradar a Dios. Dependía de lo que hiciera Dios y se escondió. En vez de ir a Él y postrarse y arrepentirse, no hizo nada de eso, se justificó. Se puso en la peor condición en la cual un hombre pecador puede ponerse, esconderse de Dios, justificarse, temer a Dios. Sin embargo, Dios le muestra que Él está dispuesto a tener misericordia, Él está dispuesto a salvar al hombre, le promete salvación y además rompe la alianza de la mujer con Satanás. ¿Sí? Rompe la alianza. Va a haber enemistad entre la simiente tuya y la simiente suya, va a haber enemistad. No van a ser amigos, yo rompo esta alianza. No van a quedar sometidos ni subyugados bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios, nunca va a permitir que su creación quede en manos de otros más que de sí mismo. Así que Él, como soberano, establece, ¿sí?, nos hace conocer
que su poder soberano nunca ha menguado, nunca ha cambiado, que este mundo nunca ha pasado a las manos de Satanás, que la creación de Dios no está bajo el poder de Satanás, está siempre bajo el poder soberano de Dios. Y como decimos, Satanás es el Satanás de Dios, ¿no? Él lo creó y está también bajo su dominio y ha de responder, y desde un mismo comienzo ha respondido, ha tenido que responder a lo que ha hecho. Vas a comer, ¿no?, polvo, ¿sí?, todos los días de tu vida. Lo está condenando. Lo está condenando. O sea, también hay una condenación para Satanás allí en Génesis 3:15. Pero lo más importante y a que a nosotros nos importa es esa promesa de redención. A través de la simiente, va a haber una simiente. Va a venir una simiente, un hombre va a traer redención. Un hombre va a traer salvación. Un hombre va a tener éxito donde ustedes fallaron. Es extraordinario porque esta promesa la vamos a ver desarrollada entonces a lo largo de toda la Escritura, en diversos y sucesivos pactos que Dios ha de hacer con el hombre para traer esta revelación y la consumación de esta salvación. Así es, vemos entonces que cuando más desesperado se encontraba el hombre, cuando ya parecía que no había salida ni restauración para él, Dios ofrece redención, Dios promete redención. Entonces vemos que en este pacto de gracias que Dios establece allí en Génesis 3:15, no era directamente con Adán, no era directamente con Eva, estaba hablando de alguien más estaba entrando en medio de este pacto, alguien más estaba entrando como intermediario, alguien más estaba haciendo representante, estaba ocupando el lugar del hombre. Exacto. Cuando habla de la simiente de la mujer, está introduciendo a un nuevo Adán. Así es. A un postrer Adán, a alguien que iba a lograr para la humanidad aquello en lo cual Adán había fallado, que iba a obtener para el hombre aquello que en Adán se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida eterna. Claro, pero para que hubiera vida eterna había que resolver un problema. Ese pequeño problema es el pecado, ¿no? El pecado que habita en el hombre. Ahora, Dios, en su misericordia y en su gran amor, está diciendo, alguien va a traer salvación, un hombre va a traer salvación, un hombre va a tener éxito, un hombre va a satisfacerme, un hombre va a tratar y va a resolver el problema del pecado. O sea, todo lo que estaba diciendo a nuestros primeros padres, les estaba afirmando, prometiendo la salvación y diciendo, voy a tratar con este hombre. Este hombre se va a presentar delante de mí como se presentó Adán. Y voy a tratar con él. Voy a tratar con él como traté con Adán. La diferencia es que él sí va a tener éxito. La diferencia es que él sí se va a hacer acreedor y merecedor a la salvación. Hasta ahí, para nuestros primeros padres, fue una promesa que ellos debían creer y vivir por esa promesa. ¿Sí? Todo el entendimiento y toda la revelación de cómo iba a ser producida esa salvación y quién era este hombre, bueno, lo vamos a ver después a lo largo justamente de estos pactos que ha hecho Dios sucesivamente con diversas personas allí especialmente en lo que es Antiguo Testamento. Así es, progresivamente Dios va revelando su plan de redención sobre el hombre. Vemos luego el pacto que hace luego del pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, consumando o finalizando allí en el nuevo pacto, este pacto en la sangre de Cristo. Este Cristo que es mencionado allí, es la simiente prometida allí en Génesis 3:15, es el representante del hombre, el fiador, aquel que iba a cumplir, como dijo, lo que no pudieron cumplir. Él iba a vencer donde ustedes perdieron, donde ustedes fracasaron. Entonces estamos diciendo, en otras palabras, que Él iba a cumplir ese pacto que el hombre, que Adán y que nosotros somos incapaces de cumplir. El pacto de obras sigue vigente. Alguien tiene que cumplirlo para que el hombre se haga acreedor a la recompensa. Para que el hombre reciba la recompensa, el pacto de obras debe ser cumplido. Lo que Dios está diciendo, esta simiente va a cumplir ese pacto de obras y entonces el hombre, vamos a ver las condiciones, ¿no?, para recibir esa recompensa,
Pero alguien, el pacto de obras, no es que se perdió, no es que me olvidé, no es que Dios dice, ¿no? Como hoy lo vemos en el mundo, o lo vemos inclusive en la iglesia misma. Bueno, vos no podés llegar a 10, bueno, vamos a ver, aprobá con 8. ¿Sí? Bueno, pero no podés aprobar con 8. Bueno, vamos a bajar la regla. Aprobá con 5. No podés aprobar con 5. Bueno, aprobá con 2. No podés aprobar con 2. Bueno, listo, pasá de grado. Eso es justicia humana. Así es la justicia humana, pero no es así la justicia de Dios. Dios nunca baja la medida. Dios nunca baja la medida. Alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Dios nunca va a bajar la vara. La justicia que debía ser satisfecha es la justicia de Dios. Claro, si Dios está diciendo, está prometiendo salvación, ya está anticipando quién es el que finalmente va a cumplir esa justicia. Dios está diciendo, lo voy a resolver yo. Yo lo voy a resolver. El hombre no puede resolverlo. Esta simiente está anticipando, ¿no? La encarnación, está anticipando tantas cosas, ¿no? Todo lo que nosotros ahora a la luz del Evangelio tenemos tanta claridad. Para nuestros primeros padres, esto no dejó de ser un gran misterio, pero una promesa a creer. Una promesa que ellos debían creer, y por esa promesa y en fe a la promesa, ellos debían vivir. ¿Sí? Dios siempre requiere fe del hombre para que el hombre tenga ese trato con él. Así que acá tenemos en ese Génesis 3:15 este esbozo, esta presentación, esta revelación de que hay un plan de salvación, ¿no? Adán, hay un plan de salvación. Caíste, mereces la muerte. Has introducido el pecado, la muerte, la corrupción. Todo se echó a perder. A los ojos de los hombres todo está perdido, pero no a los ojos de Dios. Dios dice, este no es el punto final. Hay redención para el hombre, hay salvación para el hombre, y la salvación ha de venir de Dios. La salvación es de Dios de principio a fin, y así ya lo revela el Señor a Adán, luego a Noé, luego a Moisés, a Abraham, luego a Moisés, luego a David, y tenemos esa consumación plena y completa que trae nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Aquella simiente prometida. Así es, y vemos entonces que Jesucristo cumplió este pacto de obras. Él fue quien satisfizo la santidad de Dios, la justicia de Dios, ese mandamiento. Él fue obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte. Bien declara él, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a hacerla cumplir. Él cumplió todo lo que Dios había demandado al hombre, y él fue hasta la muerte sin pecado. Dice que no se halló pecado en él. Él fue igual a nosotros en todo, pero sin pecado, lo declara la palabra y lo aclara para que quede bien la diferencia, que era una persona santa, que se mantuvo en obediencia perfecta, que le fue contada como justicia perfecta, y de esta manera la ira de Dios fue satisfecha. Y es entonces donde este postrer Adán, como declara Pablo, este segundo Adán, aquella simiente prometida que iba a traer redención y esperanza para todos aquellos que quisieran entrar a este nuevo pacto que él consuma. Y decimos quisieran entrar, pero los que iban a entrar ya están elegidos y determinados por Dios desde la eternidad. Este plan, o mejor dicho, este pacto de gracia que no fue hecho con Jesús. Para Jesús no fue un pacto de gracia, para él fue un pacto de obras, pero él es el administrador de este nuevo pacto. Este nuevo pacto en su sangre, él lo administra. ¿De qué manera y para quiénes es administrado este nuevo pacto que trae esperanza y salvación? Bien, finalmente tenemos, y el entendimiento que debemos tener es que sabemos que no todos son salvos. Claramente no es de todos la fe, porque el requisito para vincularse ahora a Dios a través de este pacto de gracia va a ser la fe, ¿sí? El justo por la fe vivirá, ya no por su propia justicia, porque no la tiene, sino por la fe, por medio de la fe. La fe es entonces el instrumento de ahora en más que va a vincular al hombre con Dios. Pero no es así con Jesús. Jesús, él sí era perfecto, santo sin medida, porque él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él sí posee justicia propia, y él sí estaba en condiciones entonces de satisfacer este pacto de obras. Para Cristo, para Jesús, fue un pacto de obras, pero claramente
cuando Él va a la cruz, y esto lo afirma la teología del pacto, Él no murió por todos, no murió por toda la humanidad o para que toda la humanidad fuera salva, no murió para hacer posible la salvación de algunos o de quienes quisieran venir. No es que Cristo murió y dejó allí, bueno, disponible, listo, yo ya morí, ahora el que quiera va a poder ser salvo. Ya dejé la posibilidad de salvación abierta, el camino de salvación abierto, ¿no? Lo que afirma claramente la teología del pacto es que Cristo solamente murió por los elegidos para asegurar la salvación. No para hacer posible nuestra salvación, sino para hacer segura nuestra salvación. ¿La salvación de quiénes? De los que Dios había elegido y ha elegido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Así que ahora nosotros tenemos que tener también este entendimiento. Nosotros no sabemos quiénes son estos elegidos. Sabemos que ahora, por medio de la fe, somos contados. Tenemos testimonio del Espíritu Santo. Amén. Que estamos entre estos elegidos porque somos de la fe y examinamos nuestra fe y hemos recibido por gracia de Dios la salvación. Pero tenemos este entendimiento. No todos van a ser salvos, sino solamente aquellos por quienes Cristo murió. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por toda la humanidad o por aquellos a quienes Dios eligió? Bueno, acá hay varias posturas doctrinales, acá donde se abren algunas divergencias en cuanto a, específicamente arminianismo y calvinismo, que eso vamos a estar simplemente mencionando algunas cosas, pero lo que debemos comprender claramente es que Dios consigue lo que se propone. Eso es un principio. Dios es soberano. Él no tira palabras al viento. Él no hace cosas que no vayan a traer fruto, el fruto que Él mismo ha determinado que ha de cosechar. Él no tira semillas sin saber lo que va a producir esa semilla. Él no promete algo sin comprometerse Él mismo a obtener lo que desea. Así que Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él no murió vanamente. Él no derramó su sangre vanamente. No fue un sacrificio inútil. No fue un sacrificio inútil. Mire, para ponerlo de esta manera, ninguna gota de la sangre de Cristo se va a desperdiciar. ¿Sí? Y hablamos de esta manera para que tenga entendimiento. Simplemente, para graficarlo, ni la más mínima gota de la sangre de Cristo que fue vertida en esta tierra va a ser en vano. Va a conseguir aquello para lo cual fue derramada. ¿Y para qué fue derramada? Para salvación. Así que entendemos claramente que el sacrificio de Cristo fue y es para hacer segura, para asegurar la salvación de aquellos que Dios mismo ha elegido desde la eternidad para que vengamos a esta salvación por sola gracia de Dios, por medio de la fe. Así es, bien ha dicho, Cristo es el administrador de este nuevo pacto por medio de la fe, porque esa es la condición. ¿Cómo nosotros podemos ser parte de cómo podemos entrar a este pacto de gracia? ¿Cómo los elegidos vienen? Porque si bien Cristo murió, ahora ¿cómo hacemos que los elegidos entiendan que son los elegidos? ¿Cómo Dios asegura que los elegidos respondan al llamado? ¿Cómo Dios va a hacer para reunir a todos aquellos que Él ya determinó que iban a heredar la salvación? Bueno, ahí está justamente este acuerdo, este pacto de redención, donde hay un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solamente de que iba a haber una salvación, una redención para el hombre, ya desde la eternidad, sino también los instrumentos, los medios, la manera, el cómo, el tiempo, el dónde, todo ya fue previsto, preordenado desde la eternidad. Dios determina que ahora ha de ser la fe, y por medio de la fe, como el hombre va a vincularse a Cristo, y va a recibir de Cristo esa justicia, esa justificación, por esa justicia conseguida por Él en la cruz. Ahora la fe es el medio. ¿Sí? El Señor mismo, Él determina los medios. Él hubiese podido decir, no, va a ser de otra manera, pero Él determinó va a ser por la fe, por medio de la fe. Ahora, una fe que Él mismo da. Así es. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a la fe? Por la predicación de la palabra. Una predicación que nunca obra sola porque está el Espíritu Santo haciéndola viva y eficaz. El Espíritu toma la palabra, la hace viva y eficaz en el corazón de aquellos que Dios ha elegido. El Evangelio se debe predicar a toda criatura, pero no toda criatura ha de creer, porque
el Espíritu Santo ha de hacer viva esa palabra y ha de convencernos de pecado, de justicia, de juicio, ha de traernos al arrepentimiento y ha de traernos a la fe por la predicación del Evangelio como instrumento que Dios mismo ha determinado que ha de ser por ese medio y no por otro. Dios determina los medios, Dios determina la manera y cómo llama, y Él mismo nos llama por su palabra, por la predicación del Evangelio para que vengamos a la fe. Así que no hay salvación fuera de Dios, Él se encarga de todo. El Evangelio es de Él, el mandamiento a predicar el Evangelio es de Él, el arrepentimiento, Él nos concede arrepentimiento, la fe es un don de Él, nosotros debemos usar este don para creer, para venir a Él a salvación, Él se encarga de todo. Eso no implica que no seamos responsables de nuestra respuesta a Dios, porque aquellos que se pierden, aquellos que van al infierno, no lo hacen porque Dios haya decidido, bueno, ustedes van a irse al infierno. No, se van al infierno porque han rechazado a Dios. Y no solamente aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, sino aquellos que han vivido en este mundo con suficiente testimonio de que Dios existe, de que Dios es el creador, de que Él es todopoderoso, omnipotente, como habla Romanos, aún así han vivido de espaldas a Dios. Es decir, todos los que han de ir a condenación son responsables por la elección que han hecho. Y todos aquellos que vamos a salvación es porque Dios nos ha elegido. Por misericordia. Unos reciben unos reciben justicia y otros misericordia. Nadie recibe injusticia. Demos gracias a Dios y cumplamos nuestro ministerio, prediquemos hasta el último de la tierra. Vayamos y prediquemos a todos y confiadamente y confiemos en que Dios ha de seguir salvando porque esa es su promesa. Así es, bien dice Pablo, que Dios ha decidido salvar, o le agradó a Dios salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Predicación que testifica lo que hemos visto en esta clase, de que Cristo es la simiente prometida, de que Él es el Redentor, el Salvador, el fiador, el representante, el postrer Adán, aquel que ocupó el lugar que el hombre debía ocupar, no solamente para cumplir el pacto, no solamente para obedecer a Dios, sino también para pagar el castigo por nuestros pecados, y por medio de la fe en su obra salvífica, en su obra redentora, todos nosotros pudimos entrar a este pacto de gracia. Este pacto de gracia que nos da esperanza de salvación y de vida eterna. Así que nos vemos, vamos a seguir ahondando cómo fue desarrollando este pacto de gracia en la siguiente clase, así que quédate atento, expectante, toma nota, porque esto tiene mucho, mucho más aún de lo que vemos y vamos a dar en este video. Dios te bendiga. Dios los bendiga.